Bienvenidos hermanos una vez más a este canal. Vamos a reflexionar el Evangelio de hoy y empecemos poniéndonos en la presencia del Señor, pidiéndole su gracia, su luz, su sabiduría. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, renueva nuestro interior, y danos esa disposición y docilidad para escuchar tu palabra, para ponerla por obra y que penetre en nuestro corazón, para ser tuyos, cada vez más tuyos, caminando este sendero que es de tu santa voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, vamos a escuchar el Evangelio de hoy. Dispongamos nuestro corazón al Señor para que sea Él quien hable el día de hoy a nuestra mente, a nuestra alma, para que le entreguemos nuestro corazón, así como Él lo desea. Y el Evangelio de hoy es de San Mateo. Seguimos en el Sermón de la Montaña, capítulo 5, versículos del 17 al 19. Y dice así: En aquel tiempo dijo Jesús: No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles su plenitud. En verdad os digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, no pasará de la ley ni la más pequeña letra o trazo que todo se cumpla. Así, el que quebrante uno solo de estos mandamientos, incluso de los más pequeños, y enseña a los hombres a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. Por el contrario, el que los cumpla y enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigo, amiga, hermano, hermana, hoy es un evangelio relativamente muy breve, pero también muy profundo. Como siempre hemos dicho, la palabra de Dios es rica, es riquísima, es muy profunda. De ahí podemos sacar mucha enseñanza para nuestra vida. Sin embargo, hoy quiero que nos centremos en la primera parte y que dice: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, dice el Señor, sino a darles su plenitud. Vamos a centrarnos aquí en dos aspectos. En primer lugar, Jesucristo viene a dar plenitud a la ley y a los profetas también, es decir, a todo el Antiguo Testamento. Pues el Antiguo Testamento se puede resumir en la ley y los profetas. La ley que se atribuye a Moisés, el Pentateuco, que siempre se ha atribuido en la tradición judía a Moisés, aunque sabemos que no fue solo Moisés quien escribió todo el Pentateuco, pero a él se le atribuye, por ser un gran profeta, el profeta libertador de Israel, del pueblo de Egipto. Y los profetas, que van anunciando la venida de aquel Mesías esperado, que cuando llegó no lo pudieron reconocer. Sin embargo, el Antiguo Testamento es la ley y los profetas. Y Jesús dice: no he venido a abolirlos, es decir, no he venido a cambiar aquello, no he venido a decirles: miren, ahora es el amor, es la misericordia, hagan lo que quieran, no hay problema. No, el Señor dice: he venido a darles plenitud, es decir, en Él se cumple todo el Antiguo Testamento. Esa es la primera imagen de este pasaje. Tenemos que descubrir que todo el Antiguo Testamento se cumple en la persona de Jesucristo, que es el Verbo de Dios encarnado. En Él se cumple todo el Antiguo Testamento.
¿De quién nos habla el Antiguo Testamento? De Jesucristo. ¿De qué nos habla el Antiguo Testamento? De Jesucristo y de su obra redentora. De modo que si nosotros leemos el Antiguo Testamento de la Sagrada Escritura, tenemos que tener presentes, siempre tenemos que tener presentes los hechos de Jesucristo. Es decir, cuando yo leo la Sagrada Escritura, me está hablando de Jesucristo. El Antiguo Testamento, pero también el Nuevo Testamento. De modo que una primera acepción es, en Jesús se cumple el Antiguo Testamento. Pero también vemos una segunda acepción. Y creo que aquí va nuestra lucha espiritual. Jesús viene a darle plenitud a la ley. Es decir, viene a decirnos, miren, así como yo he cumplido la ley y los profetas, así como yo he llevado a cabo todo, pues le dice a San Juan Bautista, es necesario que se cumpla la ley. Él nos enseña hoy esto. Yo he cumplido la ley y la vengo a cumplir en plenitud. ¿Para qué? Para que tú la cumplas. Para que tú y yo la cumplamos. Es que eso es difícil, claro. Recordemos que cuando Dios crea al ser humano, cuando Dios crea a la naturaleza humana, no vamos a centrarnos en la creación del cosmos, en la creación de las plantas y de todo eso, no, sino que nos centramos en este momento en la creación humana. Dios nos crea en santidad, crea a Adán y a Eva en santidad, con unos dones que en teología se le llama preternaturales. No había muerte, no íbamos a experimentar ese tránsito de la muerte. Claro, íbamos a mantener la eternidad en la presencia de Dios. Hay varios dones preternaturales. Primero Dios, conforme vayamos dando nuestra catequesis, que vamos a ir ampliando el programa, vamos a ir ampliando los temas, vamos a ir viendo todo esto. Ahorita no es el momento. Sin embargo, sí es bueno que sepamos que Dios nos crió en gracia con unos dones preternaturales. Pero en el momento en que Adán y Eva pecan, que es el pecado original, que así se le llama en teología, pecado original, porque es el pecado del origen de la naturaleza, se pierden esos dones preternaturales. Sin embargo, no queda corrompida la naturaleza, pero sí queda herida nuestra naturaleza. Queda con una inclinación que nos va a dar problemas para cumplir el bien. De ahí que nace una palabra que se le llama concupiscencia, que en otras palabras es la inclinación hacia el mal. Es esa lucha que tenemos diaria de que nos lleva a hacer el mal, pero sabemos que tenemos que hacer el bien. La concupiscencia nos inclina al pecado, pues de la concupiscencia procede del pecado original y también conduce al pecado. Es decir, que cuando nosotros estamos actuando y obrando y pecamos, hubo un movimiento al que se le llama concupiscencia que nos inclinó al pecado. Luego no podemos decir, no es que fue la concupiscencia, no, porque ahí ya es libertad de uno y decisión de uno. Pero hay una inclinación al pecado. Incluso después del bautismo que nosotros tenemos para ser cristianos, permanece esa concupiscencia, pues la herida queda en la naturaleza, queda esa inclinación al mal. Sino qué bonito sería, ya nunca mentiríamos, ya nunca cometeríamos pecado y sería diferente la sociedad, sería sana la sociedad, pero lamentablemente no es así. De modo que la concupiscencia nos inclina al pecado. Es así como nosotros vamos experimentando dificultad para hacer el bien, pero al mismo tiempo experimentamos un cierto placer, gusto o facilidad para hacer el mal, para pecar. Imagínense, si el pecado no nos gustara, nunca pecaríamos. Pero lamentablemente el pecado atrae, es tentador. Pero ahí está la lucha que Cristo hoy nos pone. Yo he venido a cumplir la ley en plenitud. Y así quiero que tú y yo la cumplas. Así es como tenemos que actuar los cristianos, cumplir la ley en plenitud como Cristo la cumplió.
Pero ¿qué tenemos que hacer para cumplir esa ley en plenitud? En primer lugar, tenemos una ventaja grande en que por medio del bautismo se nos quitó el pecado original. Se nos ha quitado una fuerza que también oprime a aquellos que no están bautizados. Entren en oración, reflexionen y busquen el bautismo del Señor, el bautismo de la iglesia, para que se les sea quitado el pecado original y poder luchar con mayor fuerza y mayor gracia. Sin embargo, permanece esa inclinación al pecado, y para esto es que nosotros tenemos que acudir continuamente a Jesucristo, pues Él es nuestro modelo, Él es nuestro maestro, Él es nuestro médico, es nuestro liberador, es nuestro salvador y vivificador. Solo en Él podemos encontrar fuerza y consuelo. Pero para poder luchar y cumplir la ley en plenitud como Cristo la ha cumplido, tenemos que acudir necesariamente a Jesucristo. ¿Y cómo tenemos que acudir a Jesucristo? ¿Con qué disposiciones debemos acudir a Jesucristo? Con un corazón dócil, con un corazón dispuesto a hacer lo que Dios quiera. Si no somos dóciles, nos va a costar mucho el recorrido de este camino. Y vemos la sociedad actual está llena de pecado, llena de desviaciones, tanta gente que comete tantas atrocidades, tantos hermanos, hermanas que lamentablemente están perdidos en tantos vicios, y uno les dice que tienen que salir y dice, es que no puedo. Claro que se puede. Se puede si nosotros acudimos a Jesucristo con un corazón sincero, con un corazón dócil, y entonces Él nos va a ir llenando de sus dones, nos va a ir llenando de sus gracias para que podamos luchar, para que podamos cumplir esta voluntad del Señor, su ley, para que podamos llegar a la plenitud de la ley del Señor. Su ley está contenida en nuestra naturaleza, pero también en el Evangelio. En nuestra naturaleza tenemos una ley que se le llama natural, que es la que Dios ha impreso en el corazón de cada ser humano. Nosotros vemos en los niños chiquitos que si ellos cometen un error, hicieron algo malo, sin que nadie les diga, ellos se esconden. O ellos miran cómo es que sus padres no lleguen a saber. Y uno dice, ¿cómo es posible ese niño? ¿De dónde sabe el bien y el mal? Porque llevamos impresa en nuestro corazón esa ley natural. Pero también está la ley evangélica, que es la que llega a su plenitud. Tenemos que vivir el evangelio a plenitud, pero no lo podemos vivir sin la ayuda de Jesucristo. Tenemos que acudir a Él necesariamente. Y tenemos que acudir, primero dije, con ese corazón sincero y dócil. Pero también tenemos que acudir a Él por medio de la oración y de los sacramentos, por medio de esa entrega continua en amor a nuestros hermanos y hermanas. Y entonces Él nos va a dar gracia, nos va a dar dones, nos va a dar fuerza para ir cumpliendo esa ley del Señor en plenitud, para poderle decir sí a Dios en cada momento, incluso en aquello que tal vez ponga en riesgo mi propia vida, como los mártires. Cumplir en plenitud la ley del Señor, así como Él hoy nos está diciendo, he venido a darle plenitud a la ley y a los profetas. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, acudamos a la Virgen María, la Madre de Jesús, ella que le dijo fiat al ángel en aquel momento en que Jesús se encarnaría en ella, y mantuvo ese fiat, ese sí, ese hágase, hasta el pie de la cruz. Allí estuvo la Virgen María, siempre dócil, siempre firme, pero siempre pudo cumplir la ley también en plenitud. Pidámosle a nuestra Madre que nos ayude y nos enseñe, como una buena madre lo hace, a acudir a Jesús y a cumplir la ley, como Cristo quiere, lleno de santidad y de perfección para Él. Amén. Te invito, hermano, hermana, amigo, amiga, a que te inscribas a mi canal. Pronto habrá un nuevo material. Dale a la campanita, a todas, para que te llegue esta reflexión, si te ha hecho bien a tu alma. Dios te bendiga, te guarde.
Que Jesús sea en tu alma y te llene de paz y bendición.